A ver, danos la bienvenida a nuestro primer episodio. Hola, bienvenidos al estreno mundial de Tequila Mezcal Sessions, edición ¿Cómo hacer tragos? Primer video. A huevo. Gracias a Juan por ser parte de este proyecto. Lo invité a ser parte de este proyecto. Le comenté la idea, hacia dónde quisiéramos ir. Le encantó la proyección y ojalá tengamos una buena proyección. Pues me gustó nada más es porque es bebida gratis. Eso es todo. ¿Verdad? Sí, sí. Pero a ver, ¿de qué es el show? Diles. El show va a tratar de cómo hacer Tragos coquetos. tanto clásicos, fáciles y otros mamones. En cuestión de que cosas que se hacen en casa, que hago en casa, que no lo vas a poder tomar en ningún otro lugar más que aquí. Pero con el enfoque de tequila y mezcal, ¿verdad? Sí, tequila, mezcal, agaves mexicanos, destilados mexicanos. Vamos a tener varios invitados, embajadores de marcas, dueños de marcas, restauranteros, Te por ochos. actores, de todo. El día de hoy, para darle bienvenida, vamos a hacer una paloma, pero no una paloma tradicional. Una paloma cualquiera. Ujú. Va a ser para celebrar el 5 de mayo acá en Gringolandia. ¿Y por qué es diferente esta paloma? Obviamente el color va a ser negro. Va a ser como una paloma o cantarito tradicional, estilo Jalisco, pero con el color negro. Pero también con el sentido de la canción de Chabela Vargas, que por ahí la han de conocer, que se llama Paloma Negra. Muy triste, por cierto, no la escuchen, si no se van a cortar las pinches venas. Está bien triste esa canción. ¿Y entonces por qué la vas a hacer? El color, y pues porque representa bien machín a México. Por el 5 de mayo, saben que en México el 5 de mayo es como que nos vale madre, en cierto sentido que no es un día festivo grande, no es que nos valga madre, porque eso también está feo. Representa mucho en la historia de México, pero acá representa más La peda. sí, la peda, pero tiene un cierto sentido, un enfoque histórico, no nomás es a lo pendejo eso del 5 de mayo, tiene un enfoque histórico. Pero acá en Estados Unidos dieron esa fecha prácticamente como para decir, Órale, latinos. no nada más Órale. mexicanos, tengan algo para que celebrar. Entonces es como fue la excusa, pero yo pienso que está bien, o sea, porque cualquier excusa para celebrar, yo estoy... Es como el día de San Patricio o St. Patrick's Day para los irlandeses, ¿sí? Esos güeyes también es pedera segura. Y estaría bueno platicar con un irlandés. Pues, ¿qué pedo? El día de San Patricio, que si de verdad Una margarita irlandesa. se festeja mucho allá ese día en Irlanda, que no creo, va a ser igual tipo 5 de mayo. Pero bueno, ya que estamos así entrados, el 5 de mayo en sí tiene un cierto sentido de festejarlo aquí en Estados Unidos. ¿Por qué? Cuando empieza estalla la guerra entre Francia y México, que a Francia se le ocurre invadir México por los años 1800. ¿Cuál es el año exacto? No me acuerdo, porque tampoco soy una verga para la historia. Pero antes de que empiece a invadir Francia a México, lo que venía siendo California, Texas, Arizona, muchos lo saben, era parte de México. Ignacio Zaragoza nació en Texas. Cuando nace Ignacio Zaragoza en Texas, Texas era parte de México. Llega la pendejada, la cagada de Santana, vende territorio mexicano a Estados Unidos, automáticamente Texas, Arizona, California, Nevada pasa a ser parte de Estados Unidos. Todos esos mexicanos que vivían ahí en California, Nevada, Texas, pasaron a ser gringos en automático. Se enteran de la pinche guerra que está ahí en Puebla. Ignacio Zaragoza siendo tejano, dicen, ay cabrón, ¿qué pedo? Necesitamos paro. Hay que decirle a la gente allá en Texas, a mi barrio me respalda que venga y me haga un paro. Gafas atrás significa que mi barrio me respalda. Todos esos californianos, tejanos, dicen, pues también soy mexicano. Soy gringo ya ahorita, pero también soy mexicano. Sintieron esa necesidad de ir a ayudar a Ignacio Zaragoza. Se dejó venir, descolgar un ejército, armar un ejército para ayudar al ejército mexicano, siendo ya gringos. Entonces es ahí el sentido que se festeja aquí en Estados Unidos un poquito más a eso. Sí es la pedera, pero no nomás es la pinche pedera lo pendejo. También tiene un enfoque histórico. Eso es lo del 5 de mayo, pues. Pues ya ven,
No nada más se aprenden de los tragos coquetos, también se aprenden de historia en este programa, ¿eh? Sí, güey. 2 por 1, ¿eh? Vamos a empezar a hacer magia. Sacamos esta madre. ¿Cómo se dice esta en español? Raspberries. Frambuesa. Frambuesa. Limón, naranja. Ajá. Vamos a ver. Sal negra. ¿Sí conocen la sal negra? Si no, se las presento. Corten una naranja a la mitad. Le damos vueltecita así. ¿Ven? Esta es la sal negra. No sé si voy a salir ahí, ahí se voy a ver. Yo, por ejemplo, cuando trabajábamos juntos, yo veía a veces que ponían... No tiene que ser perfecto. Ahorita van a ver cómo se va a ver ya completo. Cuando trabajaba en un restaurante veía que a veces las margaritas tenían como pedazos de naranja. Yo decía, pero ¿por qué la naranja? No sabía. Y yo en la casa había a veces tratado de haber hecho margaritas y le ponía agua al vaso y no se pega tanto con el agua. Con el limón o con la naranja sí se pega mucho más. Sí. Pueden usar naranja, toronja, limón. Ya si quieren que se vea más cochino el vaso, chamoy, para que chorree. Y a mí no me gustan las cochinadas. ¿Cómo no? No seas mentiroso. Bueno, sí, a veces. Vamos a poner toronja, jugo de toronja, previamente exprimido. Vamos a dar este jigger de Bull in China. Gracias, Bull in China. Hace un año me regalaron un set de esto. Vamos a ponerle 11.5. Vamos a exprimir. De naranja es una onza, pero como no tengo aquí a la mano un exprimidor, vamos a exprimir una pinche naranja completa. ¿Está? Lo bueno de estas bebidas es que también estás obteniendo vitaminas y minerales de las frutas. Ajá. Son bebidas saludables, ¿no? Así es, naturales, saludables. Limoncito, vamos a tener un limoncito. Limón verde. Aquí dicen lima, ¿no? Sí, yo siempre hasta la fecha como que siempre me... Confundo, o sea, el limón verde en inglés es lime. Y la lima es lemon. Entonces siempre es así como que se te traba la lengua, ¿no? Como que se traba el cerebro. Allá en mi rancho la lima la lima es una fruta, güey, se llama lima, dulce, ácida. Y el limón amarillo es limón amarillo tal cual. Limón verde. Y aquí pues sí con las traducciones que uno llega a tener, como que se saca de pedo. Deja agarro aquí un tequilita. A ver con qué ¿Cuál vas a usar hoy? Estoy pensando, ¿será mezcal o será tequila? Vamos a hacerlo con tequila. Pues a mí la verdad mira. esta clase de cócteles me gustan más con mezcal, pero la paloma sí es refrescante. Yo cuando fui a México, como por el 2003, mi papá me llevó a un concierto de la banda El Recodo ahí en la Ciudad de México y nuestro trago de opción fue la paloma. Lo servían ahí muy tradicional. Tequila pasote, un tequila perro. Uno de mis favoritos. Es reposado. Y la botella está muy chida, ¿eh? Y lo vamos a llenar con Square. Papaya de Celaya. Ahí está. Vean cómo va quedando, ¿eh? Le vamos a poner la sal negra. Que eso no es lo que le va a dar el color negro. Ahorita se van a fijar. ¿Cuál es el truco? Y estos trucos valen miles de dólares, ¿eh? Así es que aprovechen. A ver, dale el toque mágico. Ese es charcoal. Aceite. Carbón vegetal comestible. No le vayan a poner pinche carbón de la carne asada porque no sé qué chingado les voy a pasar a sus estómagos. No, eso es cancerígeno. Mira. Y así. Órale. Esta madre, el 5 de mayo, donde trabajo, en el Simple Bar, vamos a hacer un evento de 5 de mayo. Y esta va a ser una de las bebidas. Y la voy a tener unos días ahí en el bar. Para la gente que vive aquí en Los Ángeles, en Hollywood, Los Ángeles más que nada. O que vayan a venir de visita a Los Ángeles este fin de semana del 5 de mayo 2022.
Vayan al bar y les voy a preparar esta madre. Ya saben, amigos, si hacen el cóctel, mándenos un mensaje a ver qué tal les quedó. ¿Dónde pueden conseguir la ceniza esta? El charco, Que no Amazon. sea- que no- No sean tortillas negras quemadas ni carbón, de carbón. La carne asada porque, no mames, les va a dar una indigestión bien fea. Esta madre la pueden conseguir en Amazon. Por cierto, ¿Y si están en México? en Amazon también, porque en México ya hay ¿Oh, sí? Amazon. Sí, güey, de México también. Este es el No mundista, el país, pero No sabía que pero había ya Amazon. vamos llegándole, subiendo de nivel. Entonces podemos poner un link en el video. Ujú. Por cierto, esta sal, Y sigo con la pinche sal. el charco o carbón vegetal, Ceniza. ujú, me lo regaló, me hizo el favor de regalármelo Giovanni, un güey que tiene un negocio de café, se llama Brujos, por ahí lo pueden buscar en Instagram. ¿Café? Vende café y tragos de café. Y le dije, oye, güey, pues va a hacer una pinche paloma negra. Yo tenía pensado usar el colorante, un líquido colorante negro. Colorante para comida. ¿Sí? Pero me dijo, no. Ah, güey, no mames, esa madre. No. Dije, a ver, pues, ¿qué tienes? Y ya había escuchado de charco, pero nunca lo había usado. Me dijo, no, güey, tengo esta madre porque lo uso para mis bebidas también. Dije, ya, pues, a ver, pues, sácalo. Y ya vino un día, lo hicimos. Y se agarra, güey. Y ya agarré. Y se agarra poquito. Y mira lo que agarré, güey. Él dijo. No van a ser las cenizas de un difunto. No mames, sí, güey. Lo empiezas a ver por ahí. A hablar con él. Y se va a los panteones ahí a sacar cenizas. Dice, no, tus tragos de café. Brujos, güey. Imagínate si es cierto, pinche Giovanni. Me decía que sí lo sacaste de ahí, culero, Chivato. Bueno, pues ya saben, amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. No se les olvide su tequila y mezcal. Salud. Gracias.